Allí hinchamusqa kachunkupichu chimparimunku kaykanan. Imaynalla kasankichis llaqtamasis, no waliqlla kasani. Kankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pachapa allarimuykichis. Nuqaypas sutiy Maggie. Kunan aparimuykichis kay takiy runa sutikun Jacob Araníbal Rosevallet. Chayta qhawarikusun. Imarayku pay chantapis invitasqa karqa kay Billboard Respira Bolivia nisqapi. Chayman invitarqanku. Entonces qhawarikusun videonta imaynatachus takarqa chay Billboard nisqapi. Chanta ñawiripusaykichis kay periódicopi imatachus nin paymanta. Kunan parlarisaqraq castellano qallupi runa masinchista. Hola gente. Estoy otra vez aquí en el canal. Hoy vamos a ver a Jacob Araníbal y Rosevallet. Él también ha sido invitado a los Billboard Bolivia Respira. Vamos a ver su vídeo, cómo cantó él en Billboard, más que todo en el escenario de Billboard. Es el del primer cantante que encuentro como ha participado en los Billboard Bolivia. Primero vamos a leer un poquito de su biografía, de dónde es él y tal, y a aquellas personas que quieren profundizar de su biografía pueden ir al eldia.com.bo, es donde yo he encontrado un poquito de su historia de él, y vamos a leer. Dice Jacob Araníbal y Rosevallet, yo creo que se lee así, impactan con su disco musical. Vamos a leer directamente a su biografía que he visto aquí. Biografía dice, nació el 1 de octubre de 1989 en Santa Cruz. Pasó algunos años de su niñez en Buenos Aires, Argentina. Ahí comenzó a desarrollar el amor por el canto. Ha apoyado a diversos grupos musicales, tanto folclóricos como románticos. El artista también ha terminado la carrera de diseño gráfico. Amante de la música, le gusta el deporte, la fotografía, el diseño gráfico y el cine. Bueno, eso es lo que dice. Y aquí un poquito más de, a ver, vamos a leer propuestas. El disco compuesto de 12 temas cuenta con la participación musical del productor argentino Jacob Viraldel, que trabajó con el artista como Nito Maestre, conocido por ser la voz principal y guitarrista del famoso dúo Sui Generis, junto a Charly García y Los Nocheros, Volver Atrás, Chinchirinchirín y Miraflor, Serás Feliz, Tú y Yo, Seguiré Amándote. Bueno, esos son los vídeos, o sea, las canciones en las cuales yo creo que ha participado, pero no dice más. Y aquí ya saben, si quieren profundizar más de su biografía, pues lo importante es que sabemos que él es cruceño, es boliviano. Entonces vamos a ir a ver su video. Dice aquí, Jacob Araníbal, dile que te llene de flores. Concierto Respira Billboard Bolivia 2021. Es el primer artista que encuentro su vídeo de la participación que ha tenido en Billboard. Kaipinin llaqtamasis, Jacob Araníbal, ni junt'achisuchun aquí, ni junt'achisuchun t'ikasman ninman, Concierto Respira Billboard Bolivia, chay ninman, kunan qhawarikusun imaynatachus takarqa chayta qhawarikusun. A ver, chantas tusuchiwasunchu, waqachiwasunchu, imatachus sientesun uyarina. Jacob es promesa de Billboard. Me enteré que diste tu música pop. Corazón a alguien y yo me quedaré atrás. Qué suerte tú fue ese alguien. Dile que te llene de flores, que te cante
canciones que te hagan feliz. Muy buena realmente. La voz, o sea, toda la música y todo. Me alegro mucho que hayan invitado a estos artistas, a todos los que hemos estado escuchando hasta ahora, los que han invitado a los Billboard, buenos artistas. Han empezado muy bien con todos esos artistas, las canciones que tienen. Es un pop balada, se puede decir para mí, no lo sé cómo lo llaman, para mí es eso. Eh, no puedo decir más nada, si los Billboard les han invitado, pues es que 100 puntos, todos los que hemos ido viendo hasta ahora. Lo que me sorprende es que en Bolivia hay mucho talento y no lo estamos apoyando para que salgan adelante. Lo único que puedo decir es eso. Estamos apoyando a algunos, pero a otros estamos dejando atrás. Lo más correcto es ir a apoyar a todos, porque si se acuerdan, ¿cómo se llama este? A ver si viene a mi mente su nombre ahora, del Azul Azul. Fabio Zambrana dice, ¿no? No solamente tiene que salir uno, tiene que salir varios, varios para que mucha gente se fije en Bolivia. Billboard se ha fijado justamente porque está Los Carcas y Azul Azul a nivel mundial, pero tenemos que sacar más, no solamente dos, y son dos grandes de hace muchos años, actuales no tenemos. Entonces eso es lo que tenemos que ayudar. Ese es mi pensamiento, no sé qué ustedes piensan, me gustaría que comenten, digan sí. Ya les he dicho, todo lo que es con respecto a los artistas, hablaremos de ellos como artistas, nada más como artistas. Su vida privada es privada, lo dejamos, por eso se dice privado. Su vida artística es pública, por eso podemos hablar. Eso es lo que yo entiendo. No puedo decir más nada. Muy bonita la canción, llena de flores. ¿A quién no le gustaría estar llena de flores? Loganini llaqtamasis, sumaq kay taki, chantapis niman ari sumaqta invitanku kay tukuy kay runas qhawanchis kay Billboardman invitarqanku chaykuna kay taki runas sumaq. No, mano noqa nimanchu mal nispa porque charaykus invitanku porque entre mejores paykuna mana wakinkuna kanchu. Entonces noqa niman apoyananchis tiyan k'ala artistasninchis mana iskayllatachu ukllatachu k'altunku apoyananchis tiyan chayman hinataq runapis qhawarimunqanku tukuy ladumanta imaraykuchus kay Boliviapi chay chika artista tiyan talento tiyan faltan runa apananpaq sumaq ñanninta ninchisman porque kay Billboard chaypaq sumaq ñannin apanapaq pero chantapis wakinkuna artistas qillqananku tiyan takiykunas imaynatachu kay karqa 50 años sigue uyarikunchis primer takiyninta kikinta uyarikunanchis tiyan viejoyaspapis ma uk takiyta ruwanachu uk watallapaq iskay watallapaq no eterno gananpaq chay sumaq valen. Entonces chaylla noqa niman porque imataw nima kay 100 puntos porque charaykus chaypi tukasan kay chikuy sumaq kaqtin. Entonces uyarikuna. Lo que he dicho, gente, la última parte lo que he dicho es que los artistas que están empezando, que hagan canciones que duren 30, 40, 50 años, como un ejemplo, Los Carcas, Azul Azul, Calamarca, Aguatiñas, tienen canciones de hace años, pero que se sigue escuchando hoy en día. ¿Por qué? Porque no se olvida. Son canciones que te llegan. Esas canciones hay de muchos artistas, como de José José, Nino Bravo, también hay de Ricardo Arjona, a pesar que no es tan viejo, pero hay también después de este que, ¿cómo se llama? Ay, Ricardo Montaner,
Después, ya no tengo, es que tengo en la cabeza, pero no me salen los nombres. Pero hay muchos cantantes, Juan Gabriel, eh, mm, ustedes yo creo que lo conocen también mejor que yo. Hay muchos cantantes que sus canciones se siguen escuchando porque son buenas canciones, porque no son dos palabras rimadas y tal, no. Son palabras, esos son, sí, comerciales momentáneos que se van a perder en un año, 2 años, pero si crean músicas que van a durar 30, 40 años, 50 años, como ya les he dado ejemplos, ¿qué más da? Eso es de por vida, las regalías vienen de por vida. Yo creo que tranquilamente ustedes pueden comprarse el libro de, ya les he dicho, de, ¿cómo se llama? De Fabio Zambrana, el que lo ha explicado todo en su libro de cómo ser artista más que todo. Eso es lo único que yo puedo decir para acotar a todo, para, no sé, para que aquellos que están empezando música. A ver, vamos a seguir escuchando. corazón se me quebró por ese alguien. Y tú eres tan feliz, llena de emoción, por ese alguien. Dile que te llene de flores, que te cante canciones, que te haga reír, que sepa que eres entre millones, la que merece canciones, que te haga feliz. Dile que te llene de flores, que te cante canciones, que te haga feliz. Quiero que sepas que entre millones te quiero, te extraño, te amo, te echo de menos. Puro jóvenes. Bueno, qué alegría ver tanto talento, qué alegría ver tanto género en la música, como se puede decir, no hay otra, no sé, no hay 100 puntos, ¿no? Muy contenta de ver tanto talento en nuestro país, y variedad de géneros. No tenemos por qué envidiar a nadie, solamente hay que apoyarlos para que ellos salgan adelante. El objetivo de este canal es ese y hay otro objetivo también. Ya con el tiempo se logrará el segundo objetivo, mi propósito, ¿no? Lo importante es ir creciendo con este canal para que luego el otro proyecto pues se haga también realidad. Con su apoyo de ustedes, con todos los que hemos iniciado este canal, la primera que se ha suscrito, Lili, yo me acuerdo muy bien, eh, me hace feliz ver todos estos grupos artísticos, me hace feliz toda la gente que está viniendo a este canal. No es un canal con mucha, no sé, con luces, no, es algo sencillo como soy yo, no, tampoco aparento ser otra cosa que no soy. Entonces, hasta aquí. Ya traeremos otros cantantes que se han presentado en los Billboards. Ya está llegando también el aniversario de Cochabamba, también de Santa Cruz.
Cuando sea el aniversario de Cochabamba, traeremos 2 representantes que hayan ido a los Billboard de Bolivia. Entonces, o sea, de Cochabamba, ¿no? Para festejar ese día. Bueno, chicos, hasta aquí, o chicas, señoras, señoritas, todos los que ya ven este canal, pues hasta otro vídeo. Llaqtamas kay noqa kusisqa kasani, kay imaynachus tiyan ashka género llaqtanchikpita kay runas tiyan. Chantapis nini apoyananchis tiyan. Noqapis chanta agradecini pichus por primer suscriptor karqa Lili. Apoyamuarqa chay kunan ashkaña kanchis, wiñasanchis sumaqlla. Si kay canal wiñam chay apuralla risuman canales nimi kay taki runaspata, pero mana uchikitaman uchika wiñasanchis, pero wiñasanchis. Chantapis apuralla wiñayman chayqa segundo proyecto ruwakunman ruwakunqa. Chayta noqa munani a ver imaynachus kanqa ñawpaqmancha chaytapis rikhusun. Entonces kay kamalla kachun llaqtamasis suscribikuychis ama qhipakuychischu botón notificación chaymanpis hinapi chariychis sapa video wicharimukti chaypi qankuna notificación chamusunqachis telefonuykichis. Entonces chayllani riman. Gente, lo que he dicho, que se suscriban, que compartan, que den like, dislike, que pinchen a notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Bueno, hasta aquí y hasta mañana.